Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, el destacado arquitecto Matías Klotz, además que fue decano de la Universidad de Portales de la Facultad de Arquitectura y con amplia experiencia en la profesión. Muy bienvenido, Matías. Muchas gracias, Pablo. Bueno, partamos hablando de una paradoja que se da de que la ciudad es totalmente relevante y central para la experiencia que tenemos los seres humanos, nuestra calidad de vida, nuestro bienestar. Sin embargo, estamos en una campaña presidencial, elecciones, y el tema no surge ni en los debates, no es tema, no se discute. ¿Por qué pasa eso, Matías, en que hay una como desconexión entre el mundo político y la necesidad de las personas de que su experiencia de la vida urbana sea, y en este caso además, especialmente ahora, sea mejor? A ver, yo no creo que haya una desconexión, porque en las campañas serias, yo tangencialmente he visto un par, cómo se hacen cargo del tema urbano y de ciudad. Lo que pasa es que no son temas contingentes que hagan noticia y por eso no están en el debate. Pero en todos los programas, que de estos de ahora no sé ninguno, está ese ítem y me consta que Ricardo Aguaguat, muy amigo mío, participó en el comando de Evelyn Matei, no te diría los últimos 6 meses, sino que los últimos 3 años elaborando ese programa. O sea, proyectos hay, lo que pasa es que, claro, no están en el debate público, me refiero en las entrevistas, en los debates. Y tampoco está la ciencia, y tampoco, o sea, la educación. En este era pura seguridad y puro, ¿cómo se llama?, inmigrantes. Y probablemente en la campaña anterior, yo no me acuerdo cuáles han sido los temas, pero siempre hay como unos temas que son los temas que se les da como caja literalmente por la prensa, y el tema de la ciudad no ha sido el tema, afortunadamente, quiere decir que nuestras ciudades no son tan malas, porque si fuera tema y fuera urgente sería bastante preocupante. Ahora, Matías, un tema que sí es urgente y sí está en la, digamos, en la retina de las personas es lo que ha pasado con ciudades, lo que ha pasado con Valparaíso, lo que pasa con Santiago, en que no se ha terminado de reconstituir o reconstruir o arreglar todo aquello que, por ejemplo, durante el estallido social se deterioró, ¿no? Es un tema del cual tú has hablado con mucha crítica. ¿Cómo ves tú el efecto, partamos por ahí, el efecto que tiene en los ciudadanos de Chile de ver el deterioro de muchas ciudades y especialmente el centro de Santiago donde estamos hoy día aquí? A ver, yo no creo haber hablado con mucha crítica, pero cuando me han preguntado sobre el tema, creo que es un tema bastante preocupante, porque cuando se abandona un sector de la ciudad, en realidad no se abandona, ese lo toma otro uso, otra gente, y tiene otro destino. Es por eso que es importantísimo y relevante recuperarlo. Ahora, desde que fue el estallido, en que se perdieron, por ejemplo en Santiago, una parte importante del centro, en Valparaíso, ni hablar, las acciones para recuperarlos, no ha habido un plan de recuperación. Y yo creo que ya con la perspectiva del tiempo se hace necesario alguna manera de poder fomentar, incentivar y facilitar esto para que se vuelvan a ocupar. Te pongo un ejemplo, yo vi el otro día, estuve en la premiere de la película La Fuente, por ejemplo, y es bien increíble porque uno se olvida de lo que fue eso. En esa película había muchas imágenes y volver a revivir en imágenes, porque había mucha imagen de archivo, lo que fue eso fue una locura, una demencia. Eso fue lo que me refiero, que había sido muy crítico con lo que había pasado en el estallido. Muy crítico con lo que había pasado, sí. En especial, digamos, lo que había pasado con la ciudad. La destrucción del centro de nuestras ciudades, sistemática y organizada, o sea, no es casual. Ahora, Matías, el hecho que ya han pasado 6 años y todavía, como dices tú, no se ve esta reconstitución o reconstrucción total, ¿a qué se puede deber? Porque han pasado distintas autoridades, distintos alcaldes, ha habido cambios de gobierno, o sea, al parecer es muy difícil hacerlo, ¿o tú crees que es una falta de voluntad? Yo creo que a la fecha ha sido falta de voluntad de entender bien el problema y poner los incentivos correctos. Yo no creo que sea imposible. O sea, cuando Valparaíso, hace muchos años atrás, fue declarado Patrimonio de UNESCO, la humanidad, hubo un incentivo económico para invertir fuerte y sostenido en el tiempo, y Valparaíso, desde que se declaró hasta
no sé si hasta el estallido, hasta el alcalde del Char, que fue como el preestallido, digamos, en Valparaíso, fue una ciudad que todos nosotros vimos cómo fue pasito a pasito, quizás no a la velocidad que nos hubiera gustado, mejorando. Bueno, y funciona. Lo que pasa es que hay que ser consistente en el tiempo. Eso no tiene que ser, eso tiene que ser una política de Estado, no una política de un gobierno que después el siguiente la abandone, por ejemplo. Claro. Ahora, hablando de los incentivos, ¿cuáles crees tú que debieran ser esos incentivos partiendo por el centro de Santiago y de Valparaíso, que también está bien deteriorado? A ver, los incentivos a que llegue capital a esos centros es la manera más sencilla y más fácil. Y a eso hay que darle facilidades para que eso suceda. Y si no se dan, no sucede. Porque la gente de buena onda, así porque sí, porque se le ocurrió, no los va a recuperar, porque es un riesgo. Es un riesgo el negocio en sí, es un riesgo hoy día, incluso físico, de que son lugares que están, como están en estado de abandono, son peligrosos, son más peligrosos que otros lugares, por ejemplo. Y por la falta de usuarios, esto es como una bola de nieve que se retroalimenta. O sea, un círculo, estamos en un círculo no virtuoso, al contrario, Vicioso. vicioso, digamos, del cual todavía no salimos. Ahora, mi sensación con el centro de Santiago es que en gran parte se ha ido recuperando. Y hay focos puntuales donde habría que concentrarse. Concentrar que haya inversión, Exacto. que digamos ¿Cuáles que son los privados beneficios? entren. No tengo idea. Pero te pongo un ejemplo. Yo trabajo mucho en Montevideo, en Uruguay, hace muchos años, y hubo una política de repoblamiento del centro de Montevideo que, según los uruguayos, estaba en estado decrepitoso. Para estándares nuestros es como ir, no sé, ir a Nueva York. Y hay hasta el día de hoy, desde el gobierno Mujica, una serie de incentivos a, ¿cómo se llama?, a la inversión y a que gente de clase media vaya a volver a rehabitar y repoblar ese centro. Y ha sido exitosísimo. El plan que hubo en Santiago, por ejemplo, en la época de Rabiné, fue malísimo. ¿Por qué? Porque fue un plan que apostó por el repoblamiento de Santiago, pero hecho como desde la macroeconomía. O sea, todas esas torres que vemos y todos esos guetos verticales, etcétera, etcétera, son producto de eso. Lo peor que pasó es que las primeras casas en caer fueron las más grandes. Porque en un paño más grande uno puede hacer un edificio más alto, tiene una serie, si es que fusiona lotes, más todavía, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hicimos con ese plan fue destruir lo mejor del centro de Santiago. Y lo segundo fue que empezamos a construir una especie de ciudad como de la periferia de San Pablo, que debe ser una de las peores periferias de la Tierra, que es lo que tenemos. Todavía no nos damos cuenta del problema que tenemos. O sea, nos damos cuenta porque hay hacinamiento y todo. Esto es una bomba de tiempo, pero gigantesca, lo que hay en el centro de Santiago. Matías, tú decías, especialmente en algunos sectores, ¿cuáles son esos sectores del centro que tú consideras que deberían ser prioritarios? Mira, yo no soy ningún experto ni estudioso del centro. O sea, yo renuncié además a la universidad hace unos años ya y voy poco, pero es como de perogrullo que toda la zona en torno a lo que es la Plaza Italia es una zona que hasta el día de hoy tiene la huella, digamos, de lo que pasó. Mucho por la zona de Parque Forestal también. O sea, yo creo que hay que meterse, estudiar el tema. Sé que hay, o sea, las empresas, el mundo financiero se fue del centro. Hay que pensar qué hacer con todo ese stock que hay, que es de edificios además magníficos, que podrían redestinarse a nuevos usos. O sea, a ver, esta crisis tiene una cosa buenísima, es una oportunidad gigantesca para transformar el centro de Santiago, el centro del Paraíso, no sé la situación de Concepción, pero quizás tiene cosas similares, de volver a pensarlo y volver a darles vida. Sí. Y creo que una vida incluso mejor a la anterior que tuvieron.
Matías, en ese sentido, ¿qué opinas de la Bolsa de Comercio de Santiago que se vendió a Territoria, que va a ser un proyecto ahí? Entiendo que respetando, por supuesto, la patrimonialidad del edificio, pero que, digamos, ha generado cierto Mira, temor. a mí me parece magnífico. O sea, ojalá hubieran más territorios, ojalá hubiera alguien que se hiciera cargo del Club de la Unión, y así sucesivamente, porque eso es lo que necesita el centro. Necesita vida, necesita. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que hizo Territoria en el MUT, a mí me parece un proyecto notable, absolutamente notable. Si logramos hacer cosas así en el centro de Santiago, va a ser magnífico. Edificios multiuso que mezclan comercio con oficina, con vivienda, con hotelería, eso es lo que necesitamos. Sí, y que digamos, ha tenido un efecto muy interesante en el metro Tobalaba donde se emplaza el MUT, ¿no? Claro, y uno puede ir al Costanera Center y puede ir al otro y puede sacar sus conclusiones, donde la experiencia, así muy de moda el tema de la experiencia de ir a uno y de ir al otro es como ir a dos planetas distintos. Eres bien crítico tú, de hecho, del Costanera Center. O sea, me parece realmente un centro comercial hostil. Eh, no sé si es que alguien lo encontrará muy acogedor, probablemente haya también. Ahora, volviendo al centro, tú decías, bueno, hay que tratar de que la gente no se vaya en primer lugar y que más gente vuelva. ¿Cómo se enfrenta eso, Matías, cuando hay un cierto prejuicio en algunas personas de que ya no van al centro desde el estallido y digamos más aún después de la pandemia, con lo cual es un efecto, un círculo vicioso porque menos gente va, entonces por lo tanto se llena más de comercio ilegal, los lugares que están ahí ya no tienen público o tienen mayor dificultad de tenerlo? ¿Cómo es la manera de enfrentar? Porque el tema de fondo ahí también tiene que ver con la delincuencia, con el riesgo, ¿no? Con el comercio ilegal, con otros temas, pero que afectan evidentemente la vida en la ciudad. ¿Cómo enfrentar todo al mismo tiempo también, ¿no? Para que la gente no abandone estos lugares que son... O para que vuelva. Sí. Bueno, a ver, haciéndolo de Pichintunes no funciona. Por eso que a mí el tema de la Bolsa de Comercio me parece tan interesante, porque una operación de esa escala sí tiene impacto. Si estuviéramos hablando de ir arreglando de localcitos, nos demoraríamos probablemente 20 años. Nosotros podríamos revertir esto, no sé, de aquí a 5 años podríamos realmente tener otra ciudad, nueva, fresca y renacida, digamos, de una cosa que fue complicada para todo el mundo. Ahora, la ciudad que había antes de esto ya estaba en crisis, el centro de Santiago. ¿Por qué? Estaba porque el centro de Santiago se había ido desplazando, digamos, su digamos, origen. El centro financiero y de decisiones y de cosas de la ciudad se fue desplazando hacia el oriente. Está en el Golfo hoy día, no está en el centro de Santiago. Y ya ese debió ser el momento para empezar a pensar y darse cuenta y prender la luz amarilla de que aquí algo estaba pasando. Claro. Y el estallido fue como el tiro de gracia. Ahora, tú también has dicho, Matías, en otras entrevistas que ves un potencial de reconstitución importante en el centro porque hay edificios y hay construcción muy buena. Una calidad increíble. Ya, cuéntanos de eso porque en general siempre se habla de lo malo que tiene el centro y nunca de lo, digamos, de su potencialidad y de sus capacidades y de lo que tiene hoy. O sea, si cualquiera se pasea por cualquier galería del centro de Santiago, que son absolutamente únicas en el mundo, se da cuenta que eso en el estado que está y en el desuso que están, tiene un potencial increíble, por ponerte una cosa. O sea, la calidad de los edificios de oficina que hay, o sea, la misma calidad que te mencionaba del Club de la Unión. O sea, el Club de la Unión hoy día no sé cuántos socios tiene, pero tiene re pocos. No, y está quebrado el Club de la Unión. Bueno, está claro que eso es una oportunidad gigantesca, o sea, no puede ser que lo perdamos. Y se pueden hacer proyectos, o sea, por ejemplo, yo me imagino que el Club de la Unión podría ser un Soho House en Chile, que sería absolutamente increíble, increíble, increíble. Por ponerte un ejemplo de un destino, que es un club también, pero con otro tipo de funcionamiento. Sí. Tú también has hablado de la gentrificación, que hay personas digamos que les da
levanta alertas, ¿no? Que haya barrios que empiecen a atraer otro tipo de personas a vivir, que sea gente más joven, pero eso pasó en algún minuto con ciertos barrios del centro y de pronto también no ha resultado tanto, ¿no? Pensemos que no ha habido como digamos, una solidez en esas apuestas. ¿Cómo se podría hacer? Es que para que haya solidez en las apuestas tienen que haber incentivos, porque todas las gentrificaciones de las cuales hemos vivido, así como parciales, han sido, yo te diría, a riesgo propio del propio gentrificador, digamos. No es que le dijeron, mira, tú te vas a vivir a este lugar que está deteriorado y vas a pagar una tasa de impuestos durante los próximos 15 años menor por esto, va a tener tal y cual beneficio. Eso nunca existió en Chile. Eso es fundamental hacerlo. Claro, una planificación y una política de Estado, como dices tú. Claro, y si uno hace una política, puede de alguna manera regular o puede diseñar una cosa que se mantenga una mixtura, porque tampoco se trata que se transforme esto en una especie de Walt Disney, que sería también un poco patético. Entonces, ¿cómo hacemos convivir nuevos residentes, una gentrificación manejada con lo que existe? Es posible, si no, no es imposible. O sea, uno, por ejemplo, si hace un edificio normalmente, no sé, en Alemania, en Suiza, etcétera, etcétera, tiene que tener un porcentaje de residentes adultos mayores, un porcentaje de estudiantes, un porcentaje de esto, un porcentaje de lo otro. Y es difícil, sí, es re difícil, pero funciona. Claro. Y como dices tú, Matías, tiene que ser una política de Estado que trascienda gobierno y de articulación entre las distintas autoridades, ¿no? La autoridad, por supuesto, del Poder Ejecutivo, pero también los alcaldes y los gobiernos regionales. Ahora, a ver, para que sea una política de Estado, ya es como que para los tiempos de este país sería como, no sé, para el siglo XXII. ¿Tú lo ves imposible No, en el Chile de hoy? O sea, pues aquí sacar un permiso de obra para hacer una casa en la playa es como una operación de hacer el transportador espacial. Yo creo que si es que los municipios con apoyo, digamos, con apoyo institucional del Estado y de políticas y todo, lo vieran, porque aquí estamos hablando de municipios que son con nombre y apellido, o sea, no es todo Chile, no son todas las ciudades, etcétera, pero hay muchas que podríamos mejorar muchísimo y recuperar y poner en valor cosas que estaban perdiendo también su valor antes de que esto sucediera. Claro, y que se aceleró. Decías, hablabas esto de la permisología, en el fondo, cómo afecta a la construcción, ¿no? Y al diseño urbano. Bueno, pero hoy día la permisología es un tema como bien transversal de que hay que enfrentarlo. Hay una ley que sacó este mismo gobierno y todas las candidaturas están proponiendo acelerar los plazos de la permisología en los distintos ámbitos, incluidos esos permisos de los que estás hablando tú. Dios quiera que se cumpla. ¿Cuánto ha afectado negativamente en tu área, en la arquitectura, este tipo de permisos y esta realidad, digamos, esta maraña de regulación? Infinito, porque, a ver, para cualquier inversionista, entre poner la plata aquí y ponerla acá, él va a ver la rentabilidad. Y si para una cosa se va a demorar, no sé, 5 años en tener un permiso, probablemente hay opciones más atractivas que esas. Y como, o sea, las cosas no son porque sean buenas personas. O sea, es una máquina que tiene que funcionar y la máquina está fallando hace rato en el ítem de hacer proyectos por trabas. Trabas además que se superponen unas con otras. Es una locura. Uno cree que finalmente que tiene un permiso y cuando lo llega a tener, además salta un vecino y dice no sé qué y te paran la obra. Matías, tú trabajas en muchos países, has trabajado y trabajas habitualmente en distintos países. ¿Cómo es esa realidad comparativamente en lo que te toca a ti? Mira, en todos los países hay como pros y contras, pero yo te diría que de lo que yo conozco, estamos yo te diría en el peor escenario. O sea, no conozco uno peor. Nunca he visto más trabas, o sea, aquí hay más trabas que en Europa. Más regulaciones que en Europa. O sea, ya más absurdas, porque aquí como que el sentido común es algo que se perdió. Yo en el país que veo que mejor funciona esto, que me ha tocado a mí, seguramente hay muchos otros, pero en Uruguay, cuando uno hace un proyecto de una escala, de un cierto impacto, y quiere
pedir, por ejemplo, una excepción a la norma, existe una instancia para pedir una excepción a la norma y esto lo revisa un comité técnico y ese comité técnico tiene un plazo para hacerlo y lo cumple y uno tiene después unas obligaciones que cumplir respecto de eso, o sea, te lo pueden denegar o te lo pueden aprobar o te lo pueden aprobar condicionado. Si uno cumple las condiciones, es ley que ya está, eso es así. Así se ha ido repoblando y reconstruyendo digo, el centro de Montevideo de manera muy ágil, en muy poco tiempo. O sea, esto ha sido muy negativo para la arquitectura chilena, digamos, no solo Te para diría, los inversionistas, digo, para el desarrollo arquitectónico y las personas que necesitan vivienda. o sea, todo ha sido negativo para la economía chilena completa. Nosotros somos uno más de la... O sea, piensa lo que es la minería. Y bueno, y por eso se ha transformado en un tema del... Ese sí el tema ha estado en el debate presidencial y con los cambios que ya se están haciendo en esta ley y con los que vendrán. Matías, se nos está acabando el tiempo, pero en toda tu trayectoria, que tienes una trayectoria muy robusta, muy sólida, has sido muy premiado. Este momento de la arquitectura en Chile, tan premiada afuera, internacionalmente, que es tan destacada, ¿te parece que esos arquitectos son escuchados en Chile como así de destacados son afuera? ¿O hay también una necesidad de que Chile escuche más a estas personas tan destacadas? No sé si hay una necesidad, pero que son escuchados. O sea, no estaría aquí si no fueran escuchados, por ejemplo. Hay un interés. Yo soy muy optimista de lo que sucede y lo que ha pasado en estos años. O sea, desde que yo era estudiante a lo que sucede ahora, nuestro escenario profesional ha cambiado muchísimo, se ha valorado muchísimo. Yo creo que se escucha muchísimo y se difunde muchísimo. Antes no existía. Han abierto además un camino. Me refería más bien a la política pública, más que a los medios de comunicación, en que claro, hay muchos medios de arquitectura y además han obtenido muchos reconocimientos afuera, han tenido visibilidad y también acá adentro. Pero me refiero a ser escuchados en el sentido de todo lo que estamos hablando acá, de que la ciudad sea importante, de que también en el combate al crimen organizado, a que las personas vuelvan a tomar el espacio público. Bueno, la arquitectura tiene mucho que decir, el urbanismo, ¿no? O sea, que que la arquitectura tenga que ver en el combate al crimen organizado, no No, en tengo tener tan espacios, claro, por pero ejemplo, en recuperar espacios públicos. Sí, por supuesto. pero, a ver, mirado con una perspectiva de más tiempo, si nosotros miramos lo que eran nuestras ciudades en los años 90, que no es hace tanto tiempo atrás, y miramos lo que son ahora, yo te diría que en general todas las ciudades de Chile, desde mi punto de vista, han mejorado. Todas. ¿Incluido Valparaíso, por ejemplo? Incluido Valparaíso. Lo que pasa es que, bueno, Valparaíso tuvo un bajón, venía mejorando. Lo que pasa es que Valparaíso es un caso especial, porque como te digo, tuvo como un estallido anterior que duró años. Entonces, es una excepción dolorosa, porque es probablemente la ciudad, a mi gusto, más linda de este país, más importante, donde llegaron todos los inmigrantes. O sea, no se merece el maltrato que le han dado. Y que le han dado las autoridades, que eso es lo insólito de la historia. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, Santiago, los parques que existían en esta ciudad, si vemos, por ejemplo, nosotros por cuántos años nos fuimos por la orilla del río Mapocho por una especie de, no sé, era un basural. Ahora hay un parque que va desde la estación Mapocho hasta que uno llega al aeropuerto, por ejemplo. Ese es un cambio cuántico en esta ciudad. O sea, ese proyecto, yo creo que es un proyecto del cual se habla muy poco y va a tener un efecto. No es nada más que cuando uno vaya manejando se ve más bonito la ciudad. Imagínate lo que es tener esa cosa a todo lo largo de la ciudad y que después se junta con el forestal y después sigue hacia arriba con el parque que va al lado del Mapocho, después sigue más arriba hasta el Bicentenario. Es una cosa increíble. Eso nos parecía impensable a nosotros hace no muchos años atrás y ahí está. Y así hay muchos otros. Sí. Hay optimismo, Matías, en lo que puede venir. Yo tengo total optimismo. Veremos entonces qué pasa en los siguientes años. Matías Klotz, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.